Bueno, hola, amigos de YouTube, como ya saben soy Loquendo Adicto 12 y hoy miércoles 23 de mayo es un día muy especial, para la mayoría será un día común y corriente pero para mí no porque hoy cumplo un año en YouTube sí. Bueno, en mi especial de un año les traigo historias de terror que creo que nunca se han escuchado en YouTube, obviamente con invitados y ellos serán Dargeisen, Alan 22, 03, 98, Yamal 890 Rap y Masapan 123. Ay, si se preguntan qué le pasó a mi avatar del Doctor House, pues, me aburrió y ahora tengo este Walfa XD. Bueno, comencemos, el primero será Dan Heisen. Bueno, hola, amigos de YouTube, soy Dan Heisen y hoy, en el especial de un año de mi compa Adicto 12 les traigo una super historia llamada El Pacto. Diego, un joven de 25 años, llevaba una vida despreocupada y totalmente egoísta, más que libertad, lo había convertido en libertinaje. Parecía no tener ningún propósito en la vida más que asistir a cuanta fiesta y discoteca fuera posible. El dinero no le era problema, tenía lo suficiente como para vivir esta y otras dos vidas más, era uno de los herederos de la fortuna de su tío abuelo Bruno Barrios, la cual incluía una hermosa casa apodada Casa Barrios y una vieja fábrica que aún producía mucho dinero, pero el dinero producto de la venta de su parte de la fábrica le interesaba más. Esto último, sumado al dinero heredado, era una verdadera fortuna. Diego era un tipo vanidoso, individualista y mezquino, no hacía nada que no fuere para propio beneficio. Su porte superficial y egoísta le atraía a personas similares a quienes él apenas podía llamar sus amigos. Siempre estuvo rodeado de gente, pero en realidad, desde que se separó de sus padres, siempre había estado solo. El objetivo de cada fiesta era tener una conquista nueva, Diego elegía siempre una mujer atractiva, pues a decir verdad él también lo era, se pasaba la noche entera seduciendo mujeres alardeando de sus riquezas y buen físico, prometiéndoles este mundo y el otro. La mayoría de veces funcionaba, y terminaba la noche en su apartamento o algún lujoso hotel cercano compartiendo la cama con su nueva conquista. A Diego le gustaba tomar fotografías durante la noche, las guardaba como un trofeo. Pero siempre, al amanecer, la actitud de Diego hacia sus doncellas cambiaba drásticamente y las desechaba como a un trapo sucio. En su mente una mujer era solo eso, objetos que están a su disposición para usarlas cada vez que a él se le antoje. Había vivido así durante algunos años y no tenía la mínima intención de cambiar ese estilo de vida. Una noche, se encontraba celebrando juntos con sus amigos su cumpleaños número 26, como era habitual, se encontraba con sus plásticos amigos en una estruendosa fiesta, cualquier excusa era suficiente como para armar escándalo como aquel, para Diego, no era nada nuevo. Pero esa noche, lejos de su cotidiana jovialidad y despreocupación por la vida, se le notaba pensativo, casi ido, parecía no disfrutar la noche como siempre lo hacía. Sus amigos ni siquiera lo notaron, y mientras se encontraba cavilando con la mirada perdida en el espacio, una chica se le acercó y le susurró al oído. Sopla las velas y pide un deseo. Diego, sin ver atrás, se levantó de la silla donde se encontraba, sopló las velas y en su mente, pidió su deseo juventud eterna. Hecho esto, sus amigos comenzaron en un frenesí fiestero, cada uno ocupándose de lo propio. El licor fluía por montones, el humo de los cigarrillos enturbiaba el aire que se encontraba ya denso por la bulliciosa noche. Todos habían dejado de lado al festejado, cada uno ocupado en buscar la conquista de la noche. Diego se encontraba solo, y por primera vez parecía estar meditando sobre su futuro, dirigió la mirada hacia la pista de baile, y ahí, en medio de la multitud danzante, se encontraba una bella mujer simplemente inmóvil, que lo observaba fijamente con una mirada coqueta. Pero él se mostró indiferente y casi desinteresado, bajó su mirada al piso por un momento y cuando la levantó nuevamente, se sorprendió al ver aquella hermosa joven parada justo frente a él. Había atravesado la pista de baile y la multitud que no cesaba de moverse, todo en solo un instante. Pero el asombro duró poco, pues la belleza de la joven era cautivante, era tan bella como misteriosa, su cuerpo era escultural, morena de pelo castaño rizado, ojos verdes y ropa tan provocativa que no dejaba mucho a la imaginación. Parecía ser una modelo de revista, simplemente era la mujer más hermosa que Diego alguna vez vio. Ella se le acercó y se sentó a su lado, poco tiempo pasó antes que la conversación amistosa e inocente, se volviera un juego de seducción y coqueteos. Era algo extraño, pues siempre el seductor era él. Como era de esperarse, aquella noche terminaría en un derroche de sexo y lujuria, tanto o más a las que Diego acostumbraba. Si bien la noche había acontecido de maravilla, la mañana siguiente algo era diferente.
Diego se encontraba solo en la cama, su misteriosa y bella acompañante ya no estaba a su lado, esta vez, él había sido el objeto utilizado y desechado. Intrigado y aturdido por un fuerte dolor de cabeza producto de la noche anterior, se levantó de la cama en busca de la hermosa joven, de la cual no conocía ni su nombre. Tras una corta e infructífera búsqueda, se dirigió al baño para asearse, y fue ahí donde encontró el mensaje que cambiaría su vida completamente. En el espejo del baño, escrito con lápiz labial color rojo escarlata, el mensaje decía: Bienvenido al mundo del SIDA. Bienvenido al infierno. Si quieres una segunda oportunidad, llama a mi padre 2999. 1666. Diego se quedó incrédulo ante aquel siniestro mensaje, no podría creerlo, será una de esas historias que solo le suceden al amigo de un amigo y que todos saben que nunca son ciertas. Pero para él, esa era su nueva verdad. Ese mismo día se hizo analizar de mí, el análisis dio negativo. Diego respiró con alivio, estaba convencido que aquello había sido una muy pesada broma de mal gusto, cometida quizá por alguno de sus amigos. No le dio mayor importancia a aquel acontecimiento, lo cual después de algunas semanas pasó a formar parte del olvido. Más de un año había pasado, y Diego se encontraba ingresado en un hospital debido a una simple gripe que se había vuelto una seria neumonía. Entre los análisis que le hacían estaba también el de mí. Para asegurarse de los resultados, los habían hecho 3 veces. En las 3, el resultado era siempre el mismo positivo. Diego se sentía destrozado completamente, su mundo tal y como él lo conocía se le venía abajo, recordó con ira a aquella joven, la causante de su sufrimiento, la maldijo una y otra vez, le costaba trabajo creer que le estaba sucediendo a él, iba a morir. Solo, postrado en la cama de aquel lánguido hospital, en medio de tantos lamentos y maldiciones, recordó aquel número, ¿cómo podría tener una segunda oportunidad al llamar al padre de aquella joven? ¿Cómo? No lo sabía, pero no tenía nada que perder al intentarlo. Sacó su teléfono y comenzó a llamar a aquel número. No sabía qué esperar, pero al menos quería saber quién era la causante de su desgracia. Una voz grave, casi inhumana contestó del otro lado de la línea. Hola Diego, he estado esperando tu llamada, sé que quieres una segunda oportunidad. Pero, ¿quién es usted? ¿Cómo sabe que soy yo quien le está llamando? Yo lo sé todo, yo soy tu verdadero salvador, puedo ofrecerte lo que tú desees, solo tienes que pedírmelo. No me vengas con eso por favor, no estoy para bromas, así que si no tienes nada mejor que decirme entonces. Muy bien Diego, entonces te veré en tus sueños. La llamada se cortó en ese momento. Diego intentó llamar nuevamente pero la línea siempre aparecía ocupada. No le prestó mayor importancia al asunto y dejó el teléfono de lado. A medida que la noche se acentuaba, el sueño también lo hacía, no pasó mucho tiempo antes que él se quedara dormido, era un sueño tan profundo, casi como una posesión, parecía que su mente se liberaba de su cuerpo y se comenzó a elevar. Aquello más que un sueño parecía ser una visión, el enigmático personaje del otro lado del teléfono estaba cumpliendo su promesa a cabalidad, ahora estaba visitando a Diego dentro de sus sueños. Ambos se encontraban en un vacío total, Diego se sentía muy lúcido, sabía que no era solo un sueño, y aquel personaje se encontraba justo frente a él. Pero a pesar de la cercanía era imposible vislumbrar rasgo alguno. El ente se encontraba rodeado por una densa niebla oscura que solo dejaba entrever una sombría silueta. Aquella sepulcral voz no se hizo esperar. Estoy aquí, como te lo prometí, dijo aquel extraño e inquietante ser. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué estoy pasando todo esto? Quiero darte la oportunidad de tu vida, puedo concederte todo lo que desees, solo tienes que pedírmelo. ¿Todo? ¿Cualquier cosa? Preguntó Diego asombrado. ¿Dónde está la trampa? ¿Qué es lo que tengo que darte a cambio? ¿Acaso deseas mi alma? Son muchas preguntas, pero todo depende de lo que desees y de la cantidad de tus deseos, cuanto más me pidas, mayor será el precio, dijo aquella fantasmal figura casi escondiendo una sonrisa. Diego pensó en la propuesta hecha por un momento, ya había escuchado anteriormente sobre quienes hacen un pacto y al final terminan perdiendo sus almas. No es que creyera en esas banalidades, pero la verdad no quería arriesgarse. Siempre se creyó ser alguien muy listo, así que quería salir más que beneficiado de esta situación. Lo meditó por un momento, y luego negoció con su espectral acompañante. Solo quiero 3 deseos, dijo con seguridad. Dímelos y yo te diré el precio a pagar. Susurraba ansiosa aquella voz. Estas son mis peticiones. 1. Quiero tener vida eterna, no envejecer, ser bello y tener mi hermoso cuerpo de 25 años eternamente. 2.
Deseo tener el suficiente dinero como para derrocharlo en lo que yo quiera, sin nunca tener la necesidad de trabajar ni tener que preocuparme por la procedencia o la falta de este. 3. Deseo que nadie, sin excepción alguna, pueda ser dueño o dueña de mi alma, la cual me pertenecerá a mí solamente y a ningún otro ser que no sea yo, y eso te incluye a ti especialmente. Estos son mis deseos, ahora dime tu precio. Así que nunca podré tener tu alma. Está bien, son 3 deseos y el precio que tendrás que pagar son 3 almas, pero no almas cualquieras, quiero 3 almas que hayan sido torturadas por ti hasta morir. ¿Quieres que yo torture a 3 personas? Que sean los 3 que tú quieras, no me importa, y para facilitar tu tarea, tendrás salud y gozarás de mi impunidad, sin importar el crimen que cometas, nunca nadie te podrá culpar por ello. ¿Tenemos un trato? Trato. Dijo Diego tras pensarlo un momento. Aquella niebla comenzó a enturbiarse aún más y a moverse en forma arremolinada haciéndose más grande, la voz en su interior resonaba con estrépito. Tendrás exactamente 30 días de salud e impunidad, deberás cumplir tu cometido en ese lapso, luego de eso morirás, y si no has cumplido tú me pertenecerás eternamente. Risas escalofriantes inundaban aquel lugar. Diego se alejaba flotando rápidamente hasta caer nuevamente en su propio cuerpo. En ese momento despertó sintiéndose mucho mejor, sabía que no había sido solo un sueño y ahora, sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Uno a uno los días pasaban lenta e inexorablemente. Diego no dejaba de pensar en cómo llevar a cabo su parte del trato. No es que temiera de la idea de torturar y matar a otra persona, al contrario, pues siempre le había intrigado tener semejante poder sobre alguien. El problema en sí era que la oportunidad no se presentaba, hasta que llegó aquella noche de viernes, una en la que su conquista habitual sería para mucho más que un momento placer carnal. Sabía que sería difícil cumplir su objetivo en su apartamento, donde las paredes nunca eran tan gruesas como para acallar los ruidos y al estar rodeado de tantos vecinos entrometidos, su labro sería simplemente imposible. Pero oportunamente se recordó de aquella vieja propiedad, Casa Barrios, la herencia olvidada de su tío abuelo Bruno. Deshabitada desde hacía varios años, era visitada únicamente por la encargada del mantenimiento del lugar, visita que podía ser interrumpida fácilmente. Diego no lo dudó y acudió con su víctima al lugar. Después de su habitual tributo de sexo, sometió a su víctima y la llevó al sótano, el cual, al ser tan profundo y aislado, se hacía casi a prueba de sonido, parecía estar hecho para este tipo de situaciones, simplemente era el lugar perfecto. Dejó a la chica ahí, atada fuertemente a una silla de pies y manos mientras planeaba su funesto destino. Diego daba vueltas y vueltas a su cabeza, los enérgicos gritos de aquella infeliz en súplicas de su liberación se escuchaban como música de fondo, no pasó mucho tiempo para que Diego se hartara de esos chillantes alaridos. Se acercó a ella y sin ninguna muestra de emoción comenzó a golpearla repetidamente, casi a punto de hacerla desfallecer. Luego, cuando los golpes la habían dejado casi inmóvil, cosió su boca para asegurarse de no volver a escuchar aquellos ensordecedores alaridos nuevamente. Hecho esto, se percató de un par de tijeras podadoras que se encontraban en el lugar, era como si alguien las hubiera dejado ahí para él, una voz en su interior le dijo. Úsalas, las tomó y sin titubear, comenzó a amputarle los dedos de las manos de la joven, los cortaba uno a uno, causándole un dolor insufrible, la chica desesperada, se olvidó totalmente de los hilos que cosían su boca e intentó gritar tan fuerte como pudo, pero al hacerlo, lo único que logró fue rasgarse los labios, logró abrir su boca pero el hilo no cedió, pero sus labios sí lo hicieron. Retazos de piel y tejido que antes eran sus carnosos labios, colgaban de su boca, de sus mutiladas manos fluía una enorme cantidad de sangre, se encontraba inmóvil, abrumada de tanto dolor. Luego, en un acto que no era más que maldad pura, Diego tomó un mechero de llama alta, y tras asegurar muy bien aquellos despojos de manos, comenzó a quemar hasta casi carbonizar una a una las 10 heridas donde antes se hallaban sus dedos. La joven, con la boca y manos mutiladas, simplemente no era capaz de soportar aquel sufrimiento, su cuerpo intentaba apagarse perdiendo el conocimiento momentáneamente, recuperándolo solamente cuando Diego la golpeaba con el fin de hacerla reaccionar para que presenciara otro grotesco acto por parte de su captor. Diego tomó los 10 dedos amputados, y comenzó a cocinarlos en aceite y especias en una pequeña cocina que estratégicamente se encontraba en el lugar, los cocinó hasta freírlos en su totalidad. Los sirvió en un plato con sus respectivos aderezos y comenzó a comerlos, saboreándolos lentamente frente a la joven, los devoraba hasta los huesos, parecía en verdad disfrutar de aquel despreciable manjar.
Primero la había obligado a verlo comer, pero luego, al percatarse que es de mala educación el comer sin invitar a otro, le pidió que abriera la boca, pero al negarse la joven, le arrancó los trozos de labios que le colgaban y no conforme con eso, la golpeó hasta fracturarle algunos dientes, para luego obligarla a comerse sus propios dedos. La joven estaba a punto de sucumbir, le rogaba a su verdugo por su muerte, en cambio, Diego tomó nuevamente el mechero colocándolo entre las piernas de la joven, encendió la llama a potencia media arrancándole de inmediato insufribles alaridos de dolor, su piel se contraía a consecuencia del fuego, mostrando la carne al perfecto color rojo carmesí que se ennegrecía lentamente al calor de la llama, la grasa corporal que emergía no hacía más que avivar la llama llegando a quemar y carbonizar el área hasta que la sangre no fluía más. La garganta de la joven ya había excedido su límite, totalmente desgarrada solo abría la desfigurada boca sin poder ya emitir sonido alguno, mientras Diego seguía quemando pequeñas porciones de su cuerpo en un patrón arbitrario. No pasó más de una hora antes que ella dejara de moverse, al fin la muerte la acogía. 16 horas de tortura habían pasado, Diego ni siquiera supo su nombre, realmente nunca le importó, lo único importante es que ya había cumplido con su primer objetivo, y en realidad, lo había disfrutado mucho más de lo que alguna vez se imaginó. Comenzó a cavar una fosa en el sótano para sepultar aquel cuerpo repugnante y desfigurado, ahora solo necesita 2 almas más. 2 días pasaron antes que el verdugo eligiera su próxima víctima. El procedimiento era el mismo, una bella joven era seducida nuevamente por el galán para la ritual noche de sexo y lujuria. Esta vez, Diego se tomó la molestia de conocer el nombre de su víctima. Ángela fue igualmente sometida como su antecesora, atada de manos y pies a la misma silla metálica, fue dejada encerrada en aquel nefasto sótano. Diego no tardó mucho en regresar, Ángela no dejaba de gritar angustiada en súplica de ayuda, a Diego le molestaban los gritos y para acallarlos, selló su boca con cinta aislante autoadhesiva. Usó un par de tijeras para cortarle la ropa y dejarla totalmente desnuda, luego, con un gotero, comenzó a verter lentamente gotas de ácido hidroclorhídrico, que es capaz de corroer el metal, vertía una gota en diferentes partes del cuerpo. La piel se derretía en efervescentes charcos de sangre y el ácido avanzaba lentamente hasta corroer la carne. El ácido era aplicado en las piernas, pechos, pezones, brazos, manos, abdomen e incluso en sus genitales. Los gritos enmudecidos por aquella cinta no se hacían esperar, el dolor y sufrimiento de la joven eran más que evidentes. Hecho esto, Diego la tomó por la cabeza y con un par de grapas, le clavó los párpados al cráneo haciéndole imposible el poder cerrar los ojos, esos bellos ojos azules. Tomó nuevamente el gotero lleno de ácido y sosteniéndole fuertemente la cabeza, le dejó caer un par de gotas en cada ojo. No hace falta decir que Ángela se retorcía de dolor. Sus ojos comenzaron a derretirse al contacto con el ácido, aquel hermoso color azul desaparecía cuando un líquido blanquecino mezclado con sangre bajaban lentamente deslizándose por sus mejillas, espeso y viscoso al igual que baja la cera derretida al calor de la llama de la vela. Ángela comenzó a convulsionar, el dolor era demasiado abrumador para ella, las convulsiones se acompañaban de reflejos de regurgitación, pero a tener los labios sellados con la cinta adhesiva, el vómito no pudo salir y sus pulmones se llenaron de líquido. Ángela se ahogó en su propio vómito. Al ver terminado su trabajo, Diego comenzó a cavar una segunda fosa en el sótano donde sepultaría a su nueva víctima. La tortura había durado tan solo 8 horas, acabó antes de lo pensado y se sintió de alguna manera frustrado al no tener más tiempo para hacer todo lo que hubiese querido. Ya había terminado con 2, ahora solamente le faltaba uno para cumplir su cuota. 27 días han pasado y la salud de Diego comienza a decaer. La neumonía va tomando fuerzas gradualmente, sabe que no dispone de mucho tiempo antes que su plazo se venza. No ha ido a su casa en semanas, ni siquiera salía de casa a Barrios, sabe que nadie lo busca, sus amigos apenas se dan cuenta de su desaparición sin darle mayor importancia, y su familia, pueden pasar meses sin tener contacto con ellos sin causarles la mínima preocupación. Él está solo, lo sabe y siempre lo supo. Esa mañana, a 3 días de vencer su plazo estipulado, María, la encargada de la limpieza y mantenimiento de Casa Barrios, se hace presente para sus labores triviales. Ella no se percata de la presencia de Diego en la casa, hasta que éste la sorprende por detrás golpeándole fuertemente la cabeza con un madero. María pierde el conocimiento y cae al suelo, ahora está a total disposición de Diego. María es una mujer mucho más corpulenta que las jóvenes anteriores, por lo tanto a Diego le cuesta mucho más trabajo el maniobrar su cuerpo aun cuando esté inconsciente.
La despoja de toda vestimenta, pero al no poder bajar las escaleras del sótano cargándola, la lleva al jardín trasero. La sienta en el suelo de espaldas a un árbol, le ata las manos rodeando el tronco del mismo y ata también sus pies que quedan extendidos en el suelo. La amordaza fuertemente y se asegura que aunque despierte, no podrá emitir sonido alguno. Ya habiendo colocado a María en su lugar y tomando todas las precauciones pertinentes, la despierta al verterle un balde de agua hirviendo en todo el cuerpo. María se estremece y despierta con la piel profundamente enrojecida y como Diego lo había anticipado, al estar atada de espaldas al árbol y fuertemente amordazada, es incapaz de moverse o emitir algún sonido audible a más de 1 metro. El estado físico de Diego era ya decadente, se veía muy limitado pues no podía realizar mayor esfuerzo físico. Tomó una navaja y comenzó a hacer pequeños cortes que no eran muy profundos en cada parte del cuerpo de María que a él se le antojara. La piel de María comenzaba a ampollarse debido a las quemaduras, el dolor de los cortes no era nada en comparación al ardor de las llagas en todo el cuerpo. Diego observó su entorno y después de una corta búsqueda, fue a la cocina, de donde regresó con varias botellas, comenzó a verter litros y litros de miel de abeja sobre el cuerpo lacerado de María, hasta haber vaciado todas las botellas. Esto, hasta cierto grado, daba un alivio temporal al dolor de las quemaduras, pero lo maléfico de la obra era que la miel estaba atrayendo a un ejército de hormigas rojas. María se hallaba esclavizada junto a un enorme nido de hormigas, miles y miles de estas parecían hacer formaciones de batalla y desfilar hacia la miel vertida sobre el cuerpo de la mujer. Un ejército que lenta e implacablemente recogía su dulce botín, llenando a la vez de miles de dolorosas picaduras. El solo correteo de las hormigas sobre aquella piel tan irritada era ya insoportable. Las ampollas abiertas en la piel, facilitaban que la miel se introdujera en ellas, así como también lo hacía en aquellos cortes hechos anteriormente, esto provocaba a las hormigas a arrancar pequeños trozos de endulzada piel, trozos tan pequeños como la cabeza de un alfiler, pero tan dolorosos como arrancarse las uñas con los dientes. Diego sabía que las hormigas poco a poco, terminarían con su trabajo y dejó a María a cargo de ellas. Abandonó el lugar en busca de ayuda médica. Su tercer y última víctima estaba lista, aunque él realmente nunca la vio morir. Él fue ingresado ese mismo día en el hospital local, la neumonía empeoraba a cada momento. Casi agonizante, recordó aquel número 2999. 1666, comenzó a llamar, nadie contestaba del otro lado. Se sentía estafado, él había cumplido con su parte del trato pero nadie más había cumplido con él. Los 3 días pasaron y Diego perdió la batalla contra su enfermedad. Murió tal y como le habían vaticinado 30 días antes. Al morir, su alma comenzó el paseo por la cima. Después de su interminable descenso al foso se encontró con su negociador, aquel que le había ofrecido la inmortalidad y que a su juicio, no le había cumplido. ¿Qué estoy haciendo aquí?, decía Diego con tono enfurecido. Yo debería estar vivo. No te precipites, María tardó 3 días en morir y al final murió justo unos momentos antes que tú, solo quería estar seguro que cumplirías con el plazo. Además, para tener un cuerpo joven y eterno primero debías deshacerte de ese enfermizo que poseías. Yo he cumplido con mi parte, ahora cumple con la tuya y dame esos 3 deseos. Admito que lo has hecho, has cumplido, aquí están tus 3 deseos. 1. Tu alma es libre ahora, no le pertenecerá a nadie más que a ti. 2. Tendrás todo el dinero que necesites de aquí a la eternidad, al despertar solo debes buscar en el bolsillo derecho de tu pantalón y ahí lo encontrarás. 3. Tendrás también juventud y vida eterna, poseerás tu embellecido cuerpo de 25 años, saludable y fuerte, jamás morirás ni envejecerás. Pero has de esperar 3 días para esto pues a nadie le es permitido levantarse de entre los muertos antes de esos 3 días. Diego se notaba complacido, sabía que estaba obteniendo lo que tanto anhelaba. Todo ese esfuerzo al fin estaba dando frutos. Permaneció en el limbo durante 3 días, y como le había sido prometido, al tercer día despertó. Diego moría de ansias por encontrarse con su nuevo futuro. Lentamente sus ojos se abrieron. La oscuridad era total. Su cuerpo se hallaba entumecido debido a la falta de movimiento. Poco a poco iba recobrando la vida y poco a poco también el horror se acrecentaba al infinito. Se hallaba encerrado en un espacio reducido, apenas y había espacio para él. Palpando desesperado a su alrededor pudo darse cuenta que su temor se estaba volviendo realidad. Las paredes acolchonadas con algodón y lino le comprobaban su realidad, se encontraba dentro de su ataúd, sepultado a 3 metros bajo tierra.
Desgargantes gritos de pavor y auxilio comenzaban a emerger de aquel cuerpo antes inerte, gritos que eran apagados por las paredes del ataúd, semejantes alaridos eran solo comparables con aquellos que sus víctimas habían hecho antes. En un atisbo de esperanza, comenzó a revisar sus bolsillos en busca de un teléfono, no encontró nada. Pero en la bolsa derecha de su pantalón había algo, una moneda de 1 centavo, no era ninguna fortuna, pero seguramente nunca iba a necesitar más que eso estando ahí adentro. A medida que el tiempo pasaba, el aire enrarecía, el oxígeno se acababa lentamente, esa no era una preocupación pues sabía que no podía morir. Pero sin embargo, al agotarse el aire comenzó a asfixiarse lentamente, la falta de oxígeno en sus pulmones le hacía retorcerse de angustia en busca de una bocanada de aire, se sofocaba, pero la muerte no llegaba ni llegaría jamás. Estaba confinado a una agonía eterna de la cual le era imposible escapar, se asfixiaría por la eternidad. Se encontraba totalmente solo, como en toda su vida había estado. Pero no por mucho, pues con el tiempo, los gusanos que se moverían debajo de su piel, serían la compañía que nunca lo abandonaría. Diego quería pasarse de listo y beneficiarse egoístamente de la situación como lo había hecho en toda su vida, intentó aprovecharse de alguien que fue más listo que él, y al final creó su propia perdición pues sus deseos, al ser tan egoístas, le habían condenado, él nunca se dio cuenta que al pedir un deseo que no fuese para sí mismo, se salvaría de todo sufrimiento. Sus 3 deseos estaban cumplidos. 1. Vida eterna, jamás moriría. 2. Todo el dinero que podría necesitar. 3. Su alma jamás le pertenecería a Dios o demonio alguno, solamente a él de aquí a la eternidad. ¿No crees que te excediste con el tiempo, Dan? Bueno, sí me excedí, pero es el precio por tan buena historia XD, te agradezco haberme dejado participar en tu vídeo de aniversario, nos vemos man. Bueno amigos, ahora es el turno de Alan220398. Hola, amigos y amigas de YouTube, soy Alan y hoy estaré en el vídeo de mi amigo Loquendo Adicto 12 y les traigo una historia llamada El Señor de la Basura. La figura encorvada del viejo asomó por encima de un montículo de basura y se recortó con nitidez entre la línea irregular del horizonte y el cielo gris. Había dejado atrás la zona baja del volcadero, donde un grupo de caballos y cerdos comían algunos desperdicios y unas máquinas motoniveladoras trabajaban sobre el terreno. Escaló una montaña empinada y, una vez en la cúspide, descendió por un barranco acolchonado de residuos y recorrió unos 300 metros hasta llegar al corazón del basural. Revisaba la basura con la concentración de un neurocirujano durante una operación de médula espinal. Utilizaba el mismo nudoso bastón que le servía como sostén para revolver entre los desechos a medida que avanzaba. Tenía el ojo entrenado para reconocer a la distancia la materia, composición y origen de los residuos, o detectar un alimento comestible de uno tóxico identificando su nivel de descomposición por la cantidad de gusanos. Podía clasificar la basura en cientos de categorías con solo verla a algunos metros. Eran taxonomías del todo empíricas, nunca podría haber explicado con palabras el funcionamiento intelectual ni los mecanismos mentales que realizaba cada vez que escaneaba la basura con la mirada, pero no por falta de estudio, sino porque comprendió muy pronto que para sobrevivir de los desechos debía olvidarse sistemáticamente de todo lo que había aprendido sobre el mundo en su vida anterior, cuando todavía usaba una corbata decente y bebía Jack Daniels. El viejo se detuvo. Levantó la cabeza y contempló el panorama. Más allá de las dunas se agitaban las siluetas de familias enteras, cientos de hombres y mujeres de todas las edades, con el cuerpo torcido hacia los residuos, y una docena de niños correteando, que permanecían ahí esa tarde de sol pálido y mucho frío. Un viento helado sacudió la melena rala del viejo, pero este se mantuvo inmutable. La temperatura era algo que había dejado de preocuparle hacía bastante. Su rostro era una máscara descolorida donde el tiempo había acumulado incontables capas de mugre, formando una especie de membrana ultra resistente que lo protegía de cualquier inclemencia climática. De alguna manera, se había efectuado una asimilación simbiótica entre el basural y su organismo, como ocurre con las bacterias que habitan en el intestino humano. El olor hediondo que hubiera hecho que cualquier persona se desmaye de asco a los pocos segundos, víctima de un ataque de náuseas y vómitos y las enfermedades que pululaban en el aire como un gas venenoso, era lo que él respiraba y lo mantenía vivo. Sacó un cigarrillo arrugado y a medio fumar de algún lugar de sus raídas ropas y lo encendió. Inspiró una bocanada profunda, que le produjo un ardor placentero en la garganta, y exhaló una voluta de humo con forma de anillo. Algunas costumbres nunca se pierden.
Luego lo apagó, se lo guardó y continuó caminando algunos metros, siguiendo la misma metodología. Hundía el bastón en la inmundicia y la revolvía, al tiempo que lo sacaba y lo volvía a hundir, y con la mano libre espantaba la nube de moscas que sobrevolaba continuamente sobre la superficie y le dificultaba el paso. El bastón se paralizó a pocos centímetros del suelo y se mantuvo en el aire como un perro de caza señalando con el hocico a su presa. Sobre una bolsa abierta llena de restos de comida podrida, el viejo había descubierto una manzana. Era roja como la sangre, brillante, del tamaño de un puño. Lo primero que notó fue que estaba intacta, nadie había clavado los dientes en ella. La contempló durante un momento, saboreando de antemano el sabor dulce de sus jugos, sintiendo la frescura natural de la fruta disolviéndose en su boca. Involuntariamente, un hilillo de baba salió por la comisura de sus labios. Luego se agachó y extendió la mano con decisión. Estaba a punto de tomarla cuando, para su sorpresa, la manzana se hundió en la basura, como queriendo escapar de sus garras. Volvió a estirar la mano en la misma dirección y el puño se cerró en el aire otra vez. La manzana se había hundido aún más. El viejo se levantó y se rascó la barbilla, mirando con recelo para todos lados. Se volvió a inclinar y esta vez la manzana se hundió por completo. Y junto con ella, toda la basura que estaba alrededor comenzó a caer como en una especie de embudo. El viejo se apartó con un gesto de sorpresa, pero no de miedo, y vio cómo los desperdicios eran tragados por el vacío, formando un pozo donde segundos antes había encontrado la manzana. El viejo conocía los efectos del gas metano que producía la materia orgánica en descomposición, pero nunca había visto algo parecido. Un círculo perfecto de negrura de 1 metro de diámetro se había abierto frente a sus narices. El hombre se acercó hasta el borde, se inclinó sobre la boca del pozo y solo vio oscuridad. Se quedó un rato observando hacia el fondo como hipnotizado y creyó oír unos sonidos sordos y acuosos que provenían del interior, como de algo viscoso que se movía en una ciénaga. Por un momento, la oscuridad le pareció casi viva, expectante. El olfato, que creía haber perdido hacía tiempo, detectó un olor más nauseabundo del que hubiera sentido jamás. El viejo se acercó más, casi metiendo la cabeza adentro. Y entonces lo escuchó. «Hola, viejo», dijo una voz gutural y cavernosa que salió de las profundidades del pozo. El hombre se incorporó de un salto, miró el pozo y luego alzó la vista. La persona más cercana a él era una mujer entrada en años que se encontraba a unos 50 metros y estaba concentrada metiendo cajas de leche en polvo en una bolsa de plástico. «¿Qué clase de truco es este?», pensó el viejo. Alguno de los vagos le estaba gastando una broma que no le causaba ninguna gracia. «No es ningún truco, viejo, y tampoco se trata de ninguna broma», dijo la voz con una determinación que esta vez sí lo impresionó. El hombre volvió a mirar para todos lados. La gente estaba demasiado lejos como para escuchar o como para que se tratase de algún artificio sonoro. Por otro lado, solo se oía el zumbido constante de las moscas y, más allá, en el límite del basural, el tronar de los motores de las máquinas motoniveladoras que trabajaban en los montículos. «¿No te convences, eh?», siseó la voz con un tono que al viejo le hizo erizar los pelos de la nuca. «Mira hacia tu derecha, viejo». El hombre obedeció. Un grupo de chicos, de entre 7 y 10 años, jugaba mientras sus padres hurgaban entre la basura. Corrían, se reían y gritaban. Había 2 que tiraban de una soga, haciendo equilibrio entre las bolsas, y otro festejaba luego de haber rescatado una pelota grande, blanquecina, que enseguida colocó sobre su cabeza haciendo piruetas. Mientras tanto, una nena de 2 años seguía los movimientos con sus enormes ojos negros abiertos como platos. «Mira la niña, viejo, mira la niña». Esta vez, el hombre no pudo determinar si el sonido de la voz había surgido del agujero o si resonó en su propia cabeza. Como fuera, cada vez que hablaba brotaba del pozo un efluvio de putrefacción. El hombre tenía los ojos fijos en la niña, que estaba parada sobre una caja de cartón. Seguía mirándola con creciente interés, como le había ordenado la voz del pozo. Y de pronto, como en un predecible truco de magia, la niña desapareció de su vista. En un segundo se encontraba ahí y al siguiente ya no estaba. La basura se la había tragado. «¿Pero cómo lo hiciste?», preguntó el hombre. Estaba atónito. «Espera, la función no ha terminado». Volvió la vista hacia donde estaba el grupo de chicos y esta vez el que estaba con la pelota, que saltaba de un lugar a otro, se hundió súbitamente. Y luego siguió otro, y otro.
Los demás chicos, que vieron lo que estaba sucediendo, corrieron para dar aviso a sus padres. En cuestión de minutos una multitud se había congregado alrededor del lugar donde habían desaparecido los niños. Estaban inclinados, apartando las bolsas y cavando con desesperación. Las mujeres gritaban, histéricas. El momento del gran acto había llegado. Sin obedecer a ninguna ley lógica, como si de pronto hubiera desaparecido el suelo en el que hacían pie, todos cayeron al vacío, desapareciendo ellos también. Pasaron algunos segundos de silencio, durante los cuales el viejo se preguntó si todo aquello estaba ocurriendo realmente o si era producto de una alucinación, si no sería tan solo una mala pasada que su estropeada mente le estuviera jugando. No había terminado de discurrir este pensamiento cuando comenzó a oírse un sonido grave y acompasado que provenía de debajo de la superficie. El suelo tembló bajo sus botas, todo el basural se estremeció con un movimiento sísmico. Y de repente, desde el montículo de basura donde había desaparecido el grupo de gente, salió eyectada una descarga de sangre fulminante junto con trozos de carne y huesos, como una erupción volcánica de cuerpos licuados, y luego cayó en forma de lluvia tiñendo de rojo el aire del atardecer. El hombre se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. ¿Pero quién? Empezó a decir, y luego se corrigió. ¿Qué eres? Basura, viejo igual que tú. Pero no es posible, balbuceó. El horror de lo que acababa de ver le impedía hablar y pensar con fluidez. Es posible, viejo. Claro que es posible, afirmó la voz roncamente. Mira hacia el norte, a nuestra gran creadora, allí puedes verla, viejo. Podía verla. Claro que podía. El sol había comenzado a caer y las luces de la ciudad formaban una constelación de diamantes en el horizonte. La misma ciudad en la que él había caminado con la frente bien alta y la misma que lo había expulsado y condenado al destierro. Imagínalos ahí, toda esa gente linda, suave y agradable. Personas educadas y de buenos modales, produciendo miles de toneladas de basura diarias. Arrojando al volcadero sus porquerías, y no son solo las bolsas con restos de comida, papeles y plástico, no son también megalitros de semen envueltos en preservativos, el fruto sangriento de infinitas menstruaciones, la cría de animales que nadie quiere, los cadáveres mutilados y los embriones semimuertos, producto de las violaciones y embarazos no deseados. Lo que arrojan son sus propias miserias, la mezquindad, la hipocresía, el cinismo, la barbarie. Los ojos del viejo brillaron de entendimiento. Un estallido de conciencia le hizo comprender lo que la voz le quería decir. Imaginó a toda esa bazofia revolviéndose en el fondo del basural desde el inicio de los tiempos, coagulando, formando un amasijo putrefacto nacido de la rabia, el remordimiento y el odio más visceral. La sola idea lo hizo marearse de entusiasmo. Somos la basura, los desechos, los desperdicios, la resaca de la sociedad. Somos lo que el mundo arroja de sí, la cara de la humanidad que ya nadie quiere ver. Somos basura. Ven a mí. Ven, buen hijo mío. Ven a mí. Ven. El viejo percibía el llamado cada vez con más fuerza y premura. Se dejó caer sobre las bolsas y sintió que la basura lo envolvía en un abrazo de reconocimiento, protegiéndolo, recibiéndolo en su seno con el calor de una madre. Notó que se hundía, pero no sintió miedo, sino alivio. La tranquilidad de saber que al fin la disolución sería completa. Sintió que la basura se le metía por la boca, la nariz y los ojos. La putrefacción comenzaba a correr por sus venas, llenando sus pulmones y estómago. Y ahora sí, su corazón y la basura formaban un solo, rítmico latido. Una sola pulsión. El basural entero se sacudió en un asqueroso mare magnum de podredumbre. Si alguien hubiera obtenido una toma satelital del terreno en ese momento, habría visto cómo la mancha oscura que formaba el basurero se había ensanchado repentinamente, ocupando de pronto más espacio que antes. ¿Qué fue eso?, gritó el joven con el traje de grill naranja mientras bajaba de la cabina de la máquina motonivelada. Estaba pálido. ¿Qué?, preguntó su compañero desde la otra máquina. Luego bajó y encendió un cigarrillo. José, creo que me estoy volviendo loco. Estoy alucinando. Acabo de ver cómo se movía el basural, parecían las olas de un océano, hermano. El otro miró la montaña que se extendía cientos de kilómetros hasta donde alcanzaba la vista, mientras daba una larga picada, y luego miró a su compañero. Es verdad, respondió. Estás loco de remate. No sé, hermano, no sé. ¿Qué?, apuró con fastidio. Hace años que trabajo de esto y no termino de acostumbrarme a ver tanta. Hizo un gesto con las manos que intentaba abarcar todo el paisaje.
¿De qué carajo hablas? Mira, hoy estuvimos trabajando todo el día y toda la tarde moviendo esta mierda para que no llegue hasta la autopista. ¿Y para qué? Al final de cada jornada, parece que no la hemos movido ni un centímetro, incluso parece que estuviera más cerca que antes. El otro miraba distraídamente a un lado y a otro mientras escuchaba, fumando con tranquilidad. ¿Sabes lo que pienso? Pienso que va a llegar un día en que la basura nos va a atrapar a todos y cada uno. El otro se lo pensó un momento, mientras daba una larga pitada al cigarrillo, exhaló el humo y luego lo aplastó contra la puerta de la máquina. Cuando ese día llegue, dijo al fin, pondremos la basura en cápsulas y las lanzaremos al espacio. Se dio vuelta para arrojar la colilla y se encontró con un muro de oscuridad. Un tsunami de desperdicios se alzaba varios metros por encima de su cabeza. No llegó a comprender las dimensiones del horror de lo que vendría. La basura se estrelló contra los hombres y comenzó a correr por la autopista con una impetuosidad que, aparentemente, no tenía visos de terminar. Pronto alcanzaría las calles, las arterias menores y el corazón de la ciudad. Bueno, Alan, fue un gusto que hayas aceptado mi invitación a participar en mi especial. A mí también me gustó haber estado aquí, amigo. Nos vemos. Bueno, amigos y amigas, ahora es el turno de Yamal 890 Rap. Démosle la bienvenida. Hola, compa, aquí el Capitán Argentina reportándose XD. Ya en serio, aquí Yamal, y la historia que les traigo es: mañana lloverá. La última clase es siempre la peor. El cansancio acumulado durante la mañana finalmente vence nuestras fuerzas y nos oprime contra los pupitres. Hoy ha sido otro día vacío de significados, tal vez porque el gran hueco que deja el autoengaño al desvanecerse no puede ser ocupado por las pasajeras afectividades cotidianas. El profesor expone en voz alta su interesante monólogo sobre la lógica kantiana. Al igual que los escritores, los filósofos son seres curiosamente extraños. Todos parecen escandalizarse ante la simplicidad del monótono ciclo de la vida y, para evitar la desesperación, dedican su tiempo a la creación de posibilidades razonables, mundos paralelos, complejas interconexiones conceptuales de difícil comprensión, realidades no acontecidas y toda una extensa gama de metafísicas ridículamente humanas. Como si lo que es pudiera adentrarse un poquito en lo que jamás podrá llegar a ser. Aquel que no reconoce sus límites está irremisiblemente condenado a chocar contra ellos, y los ahogados bufidos de la clase parecen confirmar lo que pienso. Al mirar por la ventana puedo captar la fluctuación de memorias olvidadas, sin sentido mi rumbo en el subconsciente. El aire dobla las malas hierbas que crecen junto al edificio y el cielo parece cubierto de ceniza. Es muy probable que llueva. Estoy empezando a sentirme mal. La cabeza me da vueltas, las formas parecen desdibujarse en manchas difusas ante mis ojos. Un agudo malestar constriñe mi vientre. Creo que estoy enfermando por momentos. Con gran esfuerzo consigo ponerme en pie, todos giran sus inexpresivos rostros hacia el novedoso estímulo, señalando la puerta con una mano mientras apoyo la otra sobre la mesa para no caer de bruces en el suelo. El profesor hace un indescriptible movimiento con su brazo sin interrumpir su discurso, que yo interpreto como la concesión del permiso para abandonar el aula, aunque de igual modo podría ser un recurso más de su repertorio gestual, tan histriónicamente explotado en la explicación de sus abstracciones. Cierro la puerta a mi espalda y me dirijo hacia los servicios a paso ligero. Algo está bullendo, cambiando en mi interior, pero no siento ningún dolor. Comienza a escocerme el brazo derecho. Desabrocho la manga de mi camisa y, para mi sorpresa, compruebo que tengo el antebrazo despellejado, en carne viva. Puedo ver el fino entramado de vasos sanguíneos que recorren mi extremidad descubierta, aunque sigo sin sentir el más mínimo dolor. Un intenso olor a orín me golpea al entrar en la estancia de azulejos blancos. Antes de llegar a los lavabos, una repentina arcada convulsiona mi cuerpo y vomito un espeso líquido negro. Caigo de rodillas al suelo con los brazos extendidos para evitar el terrible golpe y mi brazo derecho se rompe con un sonoro crujido. Al incorporarme veo mi brazo astillado flotando en el charco oscuro. Tambaleándome intento volver hacia la clase. Una nueva arcada recorre mi tembloroso cuerpo. La masa de mis intestinos rasga a la carne, rompiendo la camisa, irrumpiendo al exterior. En un acto reflejo, intento inútilmente mantenerla en su lugar con mi brazo izquierdo. No sé lo que está ocurriéndome, no siento nada. Toda mi epidermis comienza a replegarse sobre sí misma como pergamino viejo y mi carne se cae a pedazos a cada paso. El maxilar inferior se desprende de mi cráneo y mi ojo derecho queda colgando del nervio óptico. Lo arranco con un rápido tirón para no perder la estabilidad visual.
El dolor físico es ahora solo el recuerdo de una sensación inexistente. Entre no pocos esfuerzos consigo abrir la puerta del aula. Durante una décima de segundo, mi único ojo percibe fugazmente todos los rostros de los alumnos, justo un instante anterior a su transformación en máscaras de puro terror. Intento hablar, pero me resulta imposible. Gritos inconcebibles inundan la clase cuando la percepción colectiva se hace real y efectiva. Muchos caen desvanecidos sobre sus mesas, otros quedan paralizados por el horror. Mi aspecto ha de ser espantoso, aunque lo cierto es que, mentalmente, sigo siendo yo. Me arrastro lentamente hacia la tarima del profesor, que yace sobre ella con los ojos en blanco. Tras de mí escucho los aullidos dementes de los que consiguen escapar, cada vez más lejanos, reverberando por los amplios pasillos vacíos. Mi cuerpo carece ya de los elementos y energía que lo sustentaban normalmente y caigo hacia adelante, decapitándome con el borde de la mesa del profesor. Mi cabeza queda encima, cerca de la ventana. Soy solo consciencia. Soy materia insensible. Puedo ver sobre las montañas del horizonte una bandada de pájaros alejándose. El cielo que todo lo cubre está hilvanado con nubes grises. Mañana lloverá. Bueno, compa, fue un gusto haber participado en tu especial de un año. Nos vemos. Bueno, amigos, al fin llegamos al último pero no al menos importante de todos, démosle la bienvenida a Mazapán 123. Hola a todos mis amigos, aquí el Chapulín del Locuendo, esta vez, en el especial de un año de mi amigo Loquendo Adicto 12 y con una historia llamada Una visita a las 1:30 am. Al parecer todo había sido mi culpa, pues fue mi idea abrir ese famoso café internet en la zona satélite en la zona baja de Potosí, Bolivia. Tenía que llegar el día en que uno de mis caprichos se vería frustrado y mal visto por muchos. Dios, ¿por qué tenía que suceder en mi café internet? Me llamo Jorge, era el año 2005 y tenía 17 años. Ese año en mi familia surgió la idea de poner un negocio en casa. Como era obvio, yo opté por mis intereses, por la tecnología. Yo deseaba un café internet, me costó mucho convencerlos, pero ya me ven, aquí estoy narrándoles esto. El café internet ya se encontraba trabajando y pues funcionaba tal y como lo había deseado. Además aprovechaba para jugar con mis amigos. Generalmente yo atendía por las noches y lo hacía hasta tarde, algunas veces hasta 1:30 am. O a veces más. Un día jueves me quedé a descargar música y a chatear con algunos amigos. Ya eran las 1:30 am. Y no había cerrado el café aún. Fue entonces que alguien entró. Se trataba de una chica muy linda pero un poco morena. Quería decirle que ya cerraría, pero algo me detuvo y no se lo dije. Ella simplemente se sentó en la máquina 9 y utilizó la computadora sin decir nada. Igual que muchos otros clientes, sentía ganas de ir al baño y como vi que ella estaba muy en lo suyo no me preocupé y fui. Al volver del baño, como era lógico, ella ya no estaba. Habrían pasado a lo mucho 5 minutos. Me preocupaba si se había robado algo, pero se robó mi atención. Pasaron los días como si nada hasta que fue jueves otra vez. La verdad, yo deseaba que ella volviera a presentarse y así fuese. Ella se presentó a las 1:30 con la misma ropa como en la primera vez, un pantalón jean y una chaqueta oscura. Quería hacer charla con ella y me acordé que el anterior jueves ella se había ido sin pagar y pensaba en utilizarlo como entrada, y entonces le dije: espero que esta noche no me deje solito. No se preocupe por el dinero de la anterior semana, pero espero que siquiera me diga su nombre. Me sentí tan tonto al no escuchar ninguna respuesta. Tuvieron que pasar largos segundos para que dijera: soy Adriana, solo necesito 5 minutos del internet. Lo siento, pero no puedo pagarle hoy. Se lo pagaré pronto, lo juro, y por favor le agradeceré que me deje sola para poder llegar a casa rápido. Me quedé callado para pensar qué hacer, pero simplemente me fui a mi computadora y al poco rato ella se fue. Esa noche me sentía intrigado porque no sabía cómo acercarme a ella, pues sentía cierta atracción. Los días pasaban y el café internet tenía más clientes. Incluso había personas que colocaban en nuestra puerta avisos de todo tipo, desde avisos comerciales hasta avisos de extravíos. Bueno, otra vez llegó el jueves como si nada y como era de esperar, ella se presentó, pero esta vez solo permanecí callado. Esta vez esperé a que ella se fuera. Salí tras de ella para ver por dónde se iría. Ella caminaba calle arriba muy rápidamente, podría decirse que hasta corría. Era algo muy raro, pues se alejaba muy rápidamente. Decidí volver dentro, pero antes de entrar noté que la puerta tenía más avisos. Un pequeño escalofrío hizo que dirigiera mi vista a un aviso, entonces la vi. Era ella, Adriana. Me quedé sorprendido, pero más me impactó el contenido del aviso. Según el aviso, Adriana había desaparecido hace más de 2 meses, por mayo.
No me quedaba duda de que era ella, me sentía culpable por haber recibido a una extraña cada jueves, solo podía hacer lo más lógico, llamar a su familia. Pasado ese día me comuniqué con su madre para contarle todo, me sorprendió su reacción, pues a pesar de todo no había perdido la esperanza de que su hija apareciera. En su llanto me dijo que ella es su única familia. Finalmente acordamos que el siguiente jueves vendría a mi café para hablar con su hija, también quedamos que solo nosotros dos solucionaríamos esto. Llegó el día jueves y su madre esperaba paciente, pero no había rastro de ella. Pasaron las horas y Adriana no aparecía de alguna forma. Pensé que ella se dio cuenta de todo y quería evitar a su madre. Ya eran las 3:00 am. Y la madre decidió irse y se fue tratándome de mentiroso, de un insensible. No le respondí nada, pues hasta pensé que yo estaba loco y que lo había soñado. Cuando decidí cerrar el café e internet apareció ella, simplemente ocupó su máquina 9, como siempre, y como siempre lo hizo en completo silencio. Permanecí callado. Al pasar unos cuantos minutos le dije: la policía te busca, tu madre también, ¿por qué no regresas a casa? Pero no me respondió absolutamente nada. Fue entonces que le dije que esta vez no la dejaría ir, y entonces ella se puso de pie y se dirigía a la puerta, pero me atreví a tomarla del brazo. Mala idea. Oh Dios, lo que sentí ese momento, el frío más puro y congelado desgarró mi cuerpo, sentí que mi brazo se había desprendido de mi cuerpo, todo indicaba que ni siquiera la toqué. Entonces caí en el piso y me quedé allí para poder recuperar la sensibilidad. Al día siguiente fui con su madre, le expliqué todo, pero no me creyó ni una palabra. Ella solo quería que la dejara en paz. Entonces le rogué que por lo menos me dijera qué pasó el día en que desapareció, y ella respondió. Fue a mandar un correo por internet a su enamorado que estaba fuera de la ciudad, y en un segundo mi cabeza se llenó de ideas, pero no sacaba una conclusión lógica para que ella estuviera desaparecida, pero no de café e internet. Dios, ¿por qué tuvo que ser mi café e internet? Ese día mientras almorzaba no podía dejar de pensar en Adriana, y sin darme cuenta la respuesta a mi intriga se desarrollaba en la televisión. Hace algunas horas en la zona baja de la zona satélite se hizo el levantamiento de un cuerpo. Se trataría de la señorita Adriana Quintana López, quien habría sido declarada desaparecida hace un par de meses. Al parecer todo indica que la chica se habría suicidado tirándose del puente que se encuentra en esa zona. En su vestimenta se encontró una carta dirigida a su madre, la cual ya está en manos de ella. El sudor se apoderó de mi cuerpo como nunca, no lo podía creer que era aquello que venía a mi café cada jueves. Ese día cerré temprano aunque fuera viernes, pero sentía miedo porque tarde o temprano llegaría jueves. Llegó el día y cerré aún más temprano y me fui a mi habitación para dormir, pero no podía conciliar el sueño. El silencio se apoderó de mi habitación, que incluso podía oír los latidos de mi corazón, pero pronto se presentó otro sonido, provenía de mi café e internet. Todo indicaba que alguien trataba de entrar al salón. El sonido despertó a mi familia y junto conmigo fuimos a ver qué pasaba. Al llegar al salón del café, como era lógico, no había nadie, pero fue una frase de mi padre que me dejó paralizado. La máquina 9 sigue encendida, alguien apáguenla de una vez y vayámonos a dormir. Era cierto, la máquina estaba encendida y en la mesita de esta había unas cuantas monedas. Sentía que un trozo de hielo pasaba por mi espalda, era el terror más puro en mi cuerpo. Al día siguiente me enteré que el cuerpo de Adriana permanecía aún en la morgue por el motivo de su autopsia, y que ese mismo día, o sea viernes, se procedería a su entierro. Llegó el día jueves y de alguna manera sabía que nada pasaría. De alguna forma su misa o su entierro apaciguó su alma, al menos eso creo, pues desde entonces no hay más presencia que de los vivos en mi café internet. Bueno, Loquendo Adicto 12, te felicito por tu cumple XD, nos vemos en la próxima. Bueno amigos, solo me queda dar las gracias a mis 44 suscriptores y pronto subiré más vídeos. Comenten, puntúen y suscríbanse. Adiós.